El momento en que dijo, acepta un recorte salarial del 28% o vete. No me inmuté, no discutí, no lloré, no supliqué, solo miré a Kyle con su cabello engominado y su arrogancia heredada y dije, de acuerdo. Luego me puse de pie, ajusté mi identificación y salí caminando tranquilamente de la oficina que prácticamente había construido desde 09 malditos años sosteniendo sus sistemas con soluciones improvisadas, quedándome hasta tarde para arreglar desastres que Kyle ni siquiera podía pronunciar correctamente, manteniendo todo funcionando mientras ejecutivos como él jugaban golf los fines de semana con tarjetas corporativas y pensaron que me rendiría porque algún niño dorado del nepotismo quería causar impresión en su primer trimestre. El silencio después de que me fui dijo más que cualquier palabra que alguien me hubiera dicho en la cara. Ningún adiós, ningún agradecimiento, ni siquiera una mirada de recursos humanos cuando dejé mi identificación. Solo uno de los chicos de finanzas observándome partir como si acabara de ver un fantasma, no asustado, simplemente sorprendido por la revelación de que algo importante estaba desapareciendo ante sus ojos. Antes de continuar, si te gustan historias como esta donde los callados tienen el verdadero poder y no necesitan un megáfono para derribar la casa, dale like y suscribe. El 97% de la gente lo olvida, pero genuinamente ayuda al equipo a seguir trayendo contenido así. Ahora, ¿dónde estaba? 9 años. Comencé como contratista temporal, ayudando en el caos del cierre de trimestre y nunca me fui. No porque no pudiera, créeme, tuve ofertas, sino porque creía en los huesos del lugar. El trabajo importaba una vez y durante un tiempo yo también. Era el pegamento entre operaciones y nuestros proveedores externos. Esos sistemas de datos que envía información a los proveedores en tiempo real. Yo escribí el maldito mapa de procesos para eso. Los ciclos de renovación automatizados. Mi invención porque el último líder de TIE desapareció y me negué a dejar que 600 contratos de proveedores caducaran de la noche a la mañana. Pero títulos, aumentos, reconocimiento, nada de eso existía para mí. Era confiable, que el lenguaje corporativo significa invisible, útil, pero no valorado. Un engranaje bien aceitado que nadie mira hasta que deja de girar, hasta que alguien más estúpido piensa que eres desechable. ¿Kakwa Sorins era ese alguien? Entró poneándose como un kit de inicio de CFO. Puras palabras. De moda y ego inflado, el tipo de persona que lee medio artículo de Harvard Business Review y cree que inventó la optimización empresarial. Primera semana reemplazó el café de la empresa con batidos de proteínas. Segunda semana, clasificó a las personas en esenciales y costo. Tercera semana convocó una reunión conmigo. Me pidió que explicara qué es exactamente lo que haces y asintió como si estuviera siendo educado mientras claramente no escuchaba una palabra. Cuarta semana. Soltó la bomba. Estamos ajustando la alineación de compensación. Tu salario está fuera de sincronía con tu banda salarial. Puedes aceptar la nueva tarifa o consideraremos esto una salida voluntaria. Voluntaria, como si me estuvieran ofreciendo unas vacaciones en lugar de un insul. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo ya había estado limpiando casa por detrás. No maliciosamente, no vengantemente. Solo preparándome. Años atrás ayudé al departamento legal a redactar un documento interno durante una reorganización silenciosa, un acuerdo de continuidad operacional para mantener los flujos de trabajo externos estables. Durante transiciones de liderazgo. El tipo de cosa que ningún vicepresidente lee jamás, a menos que algo se rompa. El tipo de cosa que nadie recordaba que existía. Excepto yo, y mi nombre no solo estaba en la lista de distribución. Estaba en la línea de autor Jenna Morgan, líder de procesos y cumplimiento normativo. Lo gracioso de ser ignorada durante 9 años es que la gente olvida que tienes acceso. No leyeron la letra pequeña cuando me dieron autoridad de cofirma y definitivamente no la revocaron cuando me dijeron que hiciera las maletas. Así que sonreí, salí con la espalda recta y la cabeza en silencio y los dejé con todo lo que pensaban que aún controlaban. Pero el control no sé
Trata de quién habla más fuerte, se trata de quién tiene las llaves y ellos acababan de devolverme las mías. Ni siquiera cerró las malditas persianas. Caí me hizo sentarme frente a su cubo de conferencias con paredes de vidrio. Como si estuviera presentando un programa de juegos, no destrozando mi sustento. Su tono era falsamente amigable. Dientes demasiado blancos para alguien que nunca había ganado una mancha de café. Entonces, Jenna, hemos estado haciendo una realineación presupuestaria. Comenzó como si yo no hubiera decodificado ya las hojas de cálculo de finanzas 2 semanas antes, cuando silenciosamente bloquearon la carpeta de compensación, pero olvidaron que todavía tenía acceso de vista heredad y desafortunadamente para mantenernos eficientes, tenemos que tomar algunas decisiones difíciles en todas las operaciones de nivel medio. No hablé, solo lo miré fijamente con las manos cruzadas. Tocó su iPad como si estuviera leyendo mi futuro en una caja de cereal. Ahora has estado aquí un tiempo y valoramos tu consistencia. Sonrió como un tipo tratando de vender una casa embrujada, pero a partir de hoy, tu compensación está siendo ajustada para alinearse con las métricas de ROI departamental. Eso resulta en una reducción del si eso no es algo que puedas aceptar, entenderemos si eliges irte voluntariamente, pero necesitaré una respuesta antes del final del día. Eso fue todo. Como si me estuviera ofreciendo medio asiento en un bote salvavidas que se hunde. Medio asiento y yo tendría que remar. Asentí una vez. De acuerdo, dije parpadeó. De acuerdo. Como en que aceptarás el recorte no, dije. De acuerdo, me iré. Ojalá pudiera embotellar la expresión de su cara y vendérsela a los terapeutas. Una parte confusión, 2 partes pánico. Y solo una pizca de espera. Esto no estaba en él. Guión. Se reclinó. ¿No quieres tiempo para pensarlo? Me puse de pie. He estado pensándolo durante meses. Era la verdad. Cada vez que un contratista recibía un bono por la puerta trasera, cada vez que un analista junior era promovido rápidamente a un programa de liderazgo porque jugaba verpón con el equipo de ventas, cada vez que arreglé un error del sistema con cinta adhesiva y una oración y nadie lo notó a menos que fallar. Había estado construyendo mi propia renuncia silenciosa en pedazos. Ellos solo me dieron la pieza final del rompecabezas. Lo que pasa es que gente como Caí piensa que el silencio equivale a debilidad, que si no sales furioso o haces un berrinche. Ellos ganaron. Pero yo no estaba callada porque tuviera miedo. Estaba callada porque había terminado fuera de su oficina. Pasé junto a la representante de recursos humanos que había sido incluida como testigo. Sus ojos se levantaron de su pantalla cuando me vio salir sin una lágrima, sin una escena, solo y abrió la boca, probablemente para ofrecer alguna línea de revisa tu correo para documentos de salida, pero levanté una mano. Yo me encargaré de ello. De vuelta en mi escritorio, no toqué nada. Sin caja de cartón, sin triste correo electrónico de despedir. Cerré sesión, dejé mi identificación en el teclado y salí como si solo estuviera yendo a almorzar, porque no me iba con las manos vacías para nada. Tenía algo mucho más valioso que una engrapadora y una taza con mi nombre. Tenía conocimiento y firmas enterradas y tiempo. El viaje en el elevador hacia abajo se sintió como exhalar por primera vez en años. Sin drama, sin aplausos, solo el zumbido tranquilo de un sistema demasiado estúpido para notar lo que acababa de perder. Pensaron que suplicar que haría las cuentas y me daría cuenta de que un recorte del 28% era mejor que ningún cheque de pago. Pero lo que no sabían, lo que Caí nunca se molestó en preguntar, era que yo ya había planeado todo esto. Cada cláusula, cada respaldo, cada pequeña cuerda silenciosa que había cosido en sus operaciones sin que ellos miraran jamás. Que Cae el disfrute de su equipo eficiente, que se bañe en el resplandor de su hoja de cálculo de recortes de costos trimestral. Porque mientras él jugaba al emperador con un bolígrafo rojo, yo había estado diseñando la trampilla y ahora estaba completamente abierta. Presenté mi renuncia a las 4:12 del mediodía en punto, sin drama,
sin línea de asunto emocional, solo un PDF limpio con el encabezado. Renuncia voluntaria. Relacionada con causa. Ley CCA Recursos Humanos, operaciones ilegal, aunque sabía muy bien que solo RR lo abriría y aún así lo ojearía. Enterrado 3 párrafos abajo, en lenguaje legal perfectamente seco estaba la frase debido a incumplimiento de acuerdo de compensación previo. Esto constituye una salida relacionada con causa, según lo descrito en la subsección 14 de DELOCA firmado y confirmado el C. Nadie lo marcaría. Ni siquiera recordaban que era el OCA. Podría haber incluido una receta de pan de plátano y aún así solo marcarían la casilla de salida voluntaria y seguirían adelante. Sabía cómo operaban. Eran eficientes en todas las formas. Equivocadas. R lo registraría, haría pinca nómina, enviaría el formulario plantilla de lamentamos verte partir y lo arrojaría en la carpeta de cumplimiento donde los documentos van a ser olvidados. Nunca verificaron. Acuerdos confirmados. A menos que alguien gritara legal. Y yo no grité. Caminé, bajé a las instalaciones y entregué mi identificación. Sonreí cortésmente al tipo detrás del escritorio. Marcus, creo. Y le entregué mi GitHub en una funda acolchada como si estuviera devolviendo un libro de biblioteca. Firmé un formulario diciendo que había entregado todas las credenciales. Nunca preguntaron sobre acceso de administrador, sistemas heredados o anulaciones basadas en roles. Solo una identificación y una MacBook. Fácil, demasiado fácil. Lo que no sabían, lo que nadie en ese edificio sabía era que Jenna Morgan tenía sus dedos en más capas de autorización que el propio CEO. No por diseño, solo acumulación. Nunca renuncié a permisos cuando terminaron los proyectos. Nunca revocaron el acceso cuando cambiaron los flujos de trabajo. Y nunca ofrecí voluntariamente el hecho de que mi nombre todavía estaba adjunto a la mitad de las licencias de automatización de procesos, incluida la de nuestro mayor proveedor de integración externa, enterrado en un panel de gestión de roles polvoriento, bajo un menú desplegable que nadie había verificado en años. Estaba mi nombre. Junto a él, firmante de continuidad operacional, autoridad de licencias externas, todavía activo, todavía válido, todavía mío, lo dejé ahí. Verás, la mayoría de la gente piensa que el poder en una empresa vive en oficinas de esquina y calendarios de la suite ejecutiva, pero no es así. Vive en los sistemas pasados por alto, en redundancias silencios en las pequeñas notas autorizadas que nadie se molesta en auditar porque Elena se encarga de eso. Porque Elena siempre lo hace. Di un último paseo por el vestíbulo. No dramático, solo tranquilo. La chica de la recepción saludó con la mano sin darse cuenta de que era la última vez. Las puertas del elevador se cerraron detrás de mí con un suave dot puntuación al final de una larga oración silenciosa. Afuera el aire se sentía más limpio. Conduje a casa en silencio, sin música, sin lágrima, solo el sonido de tic-tac de un reloj del tablero, contando regresivamente hacia lo que vendría después. Porque mientras ellos se apresuraban a cumplir KIS y celebraban recortes de costos, yo me alejaba con una llave que ni siquiera sabían que me habían entregado. Pensaron que estaban recortando grasa. Lo que cortaron fue su columna vertebral. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue cambiarme a pants, servirme un trago fuerte de Borbón y encender el viejo Spad que no había tocado desde la última vez que Legal decidió adelantarse al cumplimiento, arrastrándome a un sprint de redacción de documentos con 3 días de aviso y ningún agradecimiento. Todavía tenía las carpetas, por supuesto. Que las teníos lo llamaban acaparamiento, yo lo llamaba seguro. Abrí el archivo etiquetado. OCA borradores final. Actualmente final 3. Cualquiera que haya trabajado con Legal conoce las convenciones de nomenclatura. Son más arte que ciencia, pero sabía lo que estaba buscando, mediados del caos de reorganización. El día en que me senté en una oficina trasera olvidada con el viejo asesor general, remendando un acuerdo de continuidad operacional.
improvisado porque nuestro proveedor de API y de cadena de suministro amenazó con retirarse si no estabilizábamos el flujo de aprobación ejecutiva. Ellos no tenían el ancho de banda, así que yo escribí la cosa. Y en esa niebla, de noches tardías y patay de microondas, recuerdo al asesor general inclinándose y diciendo: pon tu nombre en la cláusula 14 por ahora. Lo revisaremos después. Nunca lo hicieron. Los ejecutivos apenas lo ojearon. Legal. Firmó, operaciones, confirmó. Y así como así, me convertí en la guardiana no oficial de cada integración de proceso de terceros que la empresa usaba para cumplir sus contratos principales. Me desplacé por el PDF hasta que lo encontré. Cláusula ida entre dos declaraciones inocuas sobre custodia de datos y cronogramas de conmutación por error. Cualquier enmienda o revocación de licencias de proveedores y derechos operacionales externos debe recibir cofirma del oficial de cumplimiento de procesos original y Jenna Morgaño, un sucesor designado. En ausencia de dicha firma, dichas enmiendas se considerarán nulas y no vinculantes. Me recliné y exhalé lentamente. Todavía ahí, todavía. Vinculante. Me dieron la pluma. Nunca la recuperaron. No tenía ilusiones sobre lo que esto significaba. No buscaba venganza. Esto no se trataba de quemar el lugar. Había pasado demasiado tiempo evitando que colapsara bajo su propio peso, pero los hechos eran los hechos. Acababan de intentar renegociar licencias clave de proveedores sin darse cuenta de que necesitarían mi aprobación. Si hubieran echado un vistazo al contrato original, podrían haber notado la cláusula, pero no lo hicieron porque nunca miraron nada que yo tocara a menos que se rompiera. Y ahora estaban a punto de aprender qué sucede cuando algo que construí de repente quedaba sin firme. C.C.O. Díaz. Después de que salí, el primer correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada personal a las 6:42 de la mañana: asunto fallo urgente de sincronización de licencia, integración detenida. Era de uno de nuestros proveedores principal. La capa de intercambio de datos que usábamos para sincronizar el cumplimiento de pedidos con cada maldito nodo de la cadena de suministro en nuestras tres principales regiones de ingresos. El correo era educad, pánico corporativo, apenas enmascarado detrás de su línea de apertura. Hemos experimentado una falla al validar credenciales actualizadas para su entorno de operaciones. Nuestros registros indican que falta una cofirma requerida. No respondí, solo lo marqué y abrí una nueva carpeta. Consecuencias. A las 9:13 llegaron 3 más, 2 proveedores, un monitor de cumplimiento de terceros. Las líneas de asunto variaban, pero la esencia era idéntica. Fallas de sincronización de integración, actualizaciones de credenciales bloqueadas y cuentas regresivas de vencimiento vinculadas a lo único que nadie recordaba que existía: mi firma. El cuarto correo era una joya. Adjunto había una copia en PDF del formulario de reautorización que Kyle había presentado solo sin segundo firmante, sin verificación cruzada. Simplemente estampó su nombre en él como el CEO de su propia startup personal y esperó que el sistema se doblara. En cambio, los filtros de cumplimiento automatizados del proveedor lo escupieron de vuelta. Cumplimiento de la cláusula 14D. No es opcional, está integrado en su lógica contractual. Sin confirma, sin acceso, sincronización de sincronización de datos, sin flujo de ingresos. Un proveedor escaló con el asunto. Aclarar ha sido Jenna Morgan formalmente sucedida. Casi me reí. Esa palabra. Sucedida estaba haciendo un trabajo pesado, porque hasta donde el sistema sabía, yo no me había ido. Sin revocación, sin reasignación, solo silencio. Legalmente todavía era la guardiana y el silencio no autoriza una. Al mediodía prácticamente podía escuchar los gritos a través del túnel. Inicié sesión en el viejo panel de administración, todavía en vivo, todavía con mis credenciales, y revisé los registros. Las marcas de tiempo pintaban una hermosa línea de tiempo. Key completa aprobación de primera etapa. DEIN 05, el sistema marca confirma faltante.
De INSI-CM, el sistema pone el proceso en estado de espera. De 11 de la mañana, el proveedor recibe sincronización parcial, devuelve rechazo. Luego nada, sin escalación, sin anulación. K debió asumir que era un problema técnico. Tal vez lo culpó. Tal vez le dijo al legal que simplemente lo procesara, excepto que no puedes procesar un bloqueo cuando ni siquiera sabes dónde está la cerradura. Esto no era sabotaje. No había hackeado nada. No había tocado su sistema. Todo lo que había hecho era nada. Simplemente me alejé como me lo pidieron. Y esa nada era más ruidosa que cada memo que K había enviado jamás. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono vibró con un nombre que no había visto en años. Iris, la exasesora general de la compañía, jubilada ahora inteligente como el demonio, más mala que una serpiente de cascabel y probablemente la única que realmente leyó el OCA. Su mensaje era de una línea. En serio, olvidaron la 14D. Respondí con una captura de pantalla del mensaje de error del proveedor. Me envió 3 emojis de risa. Luego otro mensaje, consigue palomitas. Esto va a ser bíblico. Y ese fue el momento en que lo sentí. No alegría, no triunfo, ni siquiera rencor, solo la lenta e inevitable gravedad de la justicia regresando como una marea. Entrando después de una larga sequía, porque esto no era un complot de venganza, esto no era mezquino, esto era cumplimiento, frío, limpio, imparable, y estaban a punto de aprender qué sucede cuando despides a la única persona que realmente leyó la letra pequeña para el martes por la mañana, el desenredo. Ya no era silencioso. Era una sinfonía de puertas azotadas, zooms de pánico y tickets de escalación de proveedores golpeando bandejas de entrada como granizo. Key, brillante despistado, Kill fue arrastrado a una llamada de emergencia con proveedores a las 9 de la mañana en punto. Yo no estaba en ella, obviamente, pero me enteré a través del canal de retroceso de colegas que no se habían atrevido a borrar mi número. La llamada duró 47 minutos, múltiples representantes de proveedores. Legal de ambos lados. 2 oficiales de cumplimiento de nuestro mayor sociologístic KI aparentemente abrió. Con su encanto habitual de fraternidad. Intentó suavizarlo con palabras como alineación y reestructuración. Eso duró todo de 5 minutos hasta que el líder de cumplimiento del proveedor 3 lo interrumpió. No nos importa su organigrama, nos importa la firma faltante vinculada a la renovación del contrato. Oka, usted no está autorizado para renovar licencias. Solo silencio. Uno de los representantes luego aparentemente preguntó directamente. Ha sido Jenna Morgan, reemplazada como cofirmante bajo la cláusula. ¿He ahí, bendito sea?, preguntó. ¿Qué cláusula? Ese fue el momento en que todo se fracturó. Legal. Le apresuró. Prácticamente podía oler el pánico emanando de sus bandejas de entrada. Alguien en contratos debió haber desenterrado el documento finalmente, porque al mediodía comenzaron a llamarlo un descuido interno y a pedirles a los proveedores que permitieran una breve corrección procesal. Pero los proveedores no apuestan a mitad de trimestre, especialmente no con multas de SLA de millones de dólares en juego. A las 13 FM los sistemas internos comenzaron a bloquearse. La logística se detuvo. Los flujos de datos de los socios se oscurecieron, los modelos de pronóstico colapsaron porque las entradas desaparecieron. Adquisiciones envió una nota a todo el personal pidiendo a los departamentos que pausaran las compras discrecionales, lo cual era código para no podemos reconciliar nuestra cadena de suministro y finanzas. Está actualmente acurrucada en posición fetal. Ahí fue cuando recibí el mensaje número desconocido. Reconocí el estilo de escritura instantáneamente. Dani, una de las asociadas legales junior a las que solía entrenar a través del infierno del cumplimiento de proveedores hace 3 años. Chica inteligente, buenos instintos. Su mensaje. Por favor, sé honesta. ¿Desencadenaste esto?
Miré el mensaje por un largo segundo. Luego escribí mi respuesta. No, porque no lo hice. Ni un dedo levantado, ni un cable cortado, ni un restablecimiento de contraseña, ni un inicio de sesión fantasma. Todo lo que hice fue alejarme según lo indicado. Todo lo que hice fue dejar que el silencio resonara. Ella respondió un minuto después. Entonces, ¿por qué todo se está derrumbando? No respondí a ese. La tentación zumbaba en mi sangre. Como Stack podría haber tomado capturas de pantalla de los registros de proveedores, haber circulado los intentos no autorizados de Caí como una maestra de secundaria calificando con tinta roja. Podría haber publicado 14 de como un estado de LinkedIn y ver a la compañía implosionar en tiempo real. Demonios. Podría haber respondido a Donnie con un gif de risa. Y las palabras. Adivina quién todavía tenía las llaves. Podría haber construido una marca con eso, pero no lo hice porque esto no se trataba del flex, no se trataba de gloria o venganza o exhibir recibo, se trataba de alejarme con mi nombre intacto, de ver la torre caer y saber que no puse una mano en ella, de dejar un lugar que pensó que era desechable, solo para descubrir que yo era el maldito cable de alimentación. Esperaban un colapso, un berrinche, una demanda tal vez. En cambio, obtuvieron silencio. Y ese silencio era ensordecedor. El consejo se reunió ese jueves a las 7:30, más temprano de lo habitual, lo que significaba una cosa: algo había salido catastróficamente mal. La agenda estaba marcada como sesión privada, informe legal y de operaciones, lo cual usualmente se traducía en alguien está a punto de ser sacrificado y todos los demás quieren estar fuera de la zona de salpicadura. Dentro de esa tumba de vidrio de una sala de conferencias, la mitad del consejo se conectó desde casas de vacaciones y cubiertas de yates, entrecerrando los ojos en pantallas con wifi entrecortado y malas actitudes. Los demás se sentaron alrededor de la mesa en trajes arrugados y ansiedad alimentada por café. Caí, por lo que escuché, ya estaba sudando antes de que legal siquiera comenzara. Comenzó como la mayoría de las reuniones de control de daños. Educadamente, nerviosamente, el asesor general, un hombre llamado Trent, que una vez me llamó indispensable y luego olvidó rápidamente que existía, abrió una carpeta gruesa y expuso los hechos con su característica entrega de mandíbula apretada. En las últimas, múltiples proveedores de procesos externos han revocado o suspendido sus licencias de integración con nosotros, citando firmas de renovación incompletas o no autorizadas. Esta interrupción está actualmente deteniendo 6 de nuestros 9 flujos operativos principales. La revisión legal ha identificado la causa raíz, la invocación inadecuada de la cláusula 14 del Acuerdo de Continuidad Operacional. Esta cláusula estipula que cualquier enmienda a las licencias de proveedores debe ser confirmada por el oficial de cumplimiento de procesos original. En este caso, Jenna Morgan o un sucesor formalmente designado, dejó que la oración respirara. Casi podías escuchar la cafeína asentarse en la sala. Caí. Siempre el táctico, intentó intervenir. Pensamos que había sido desvinculada limpiamente. RR ejecutó la lista de verificación. Todas las credenciales revocadas, la de vuelta. Trent ni siquiera parpadeó. Las credenciales eran irrelevantes. Su autoridad estaba arraigada en el derecho contractual a ese poder vive en el papel, no en la identificación. Luego vino el clavo. Trent sacó un documento de una sola página. Además, revisamos su renuncia formal. Bajo las notas de salida, citó su partida como relacionada con causa bajo incumplimiento de la cláusula 14D. Lo que echó un vistazo alrededor de la sala, hace que su salida sea por defecto una alerta contractual. Leyó en voz alta, palabra por palabra, empleada parte bajo condición de cláusula 14D. Incumplimiento de continuidad operacional vía ajuste de compensación, no reciprocado sin revocación legal de autoridad de firmante. Silencio, no uno. Educado, un silencio real, grueso, que parte el aire.
El tipo que se asienta cuando la gente se da cuenta de que no solo han cometido un error, han sacado el pin, le han entregado la granada a otra persona y le han dicho que vaya a limpiar las ventanas. El CEO, un hombre llamado Larry, que había pasado los últimos 6 meses persiguiendo financiamiento Serie E como un Golden Retriever tras un Tesla, se inclinó hacia adelante pálido, miró por la mesa a Kyle, su voz apenas audible. La dejaste renunciar. Kyle abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Las palabras lo abandonaron por una vez. Larry no gritó, no tiró nada, simplemente se desplomó en su silla y presionó ambas manos sobre su rostro como si estuviera tratando de sostener físicamente su cerebro dentro de su cráneo, porque ahora sabía. No habían perdido simplemente a una líder de operaciones. La habían acompañado a la puerta, le habían entregado las llaves de la bóveda y le habían dicho que la cerrara detrás de ella al salir. Y ella lo hizo no por rencor, ni siquiera sino porque siguió las reglas que ellos no pensaron que se aplicaban a ella. La declaración llegó a la página principal de la compañía el viernes por la mañana como cartón mojado. Debido a estrategias de proveedores en evolución e iniciativas de alineación, ciertas transiciones de servicio pueden afectar temporalmente la continuidad operacional. Un muro de relleno y loción legal diseñado para calmar a los inversores y desconcertar a cualquiera que no supiera qué significaba la palabra continuidad en este contexto particular. La verdad. Estaban sangrando silenciosamente, costosamente y sin torniquete inmediato a la vista. Nal había sido relevado, no despedido, todavía no, solo removido de todos los proyectos con proveedores, despojado de autoridad de firmante internamente marcado bajo una etiqueta de control de daños que había visto usada una vez antes. Papel de contención estratégico purgatorio corporativo vestido en viñetas. Un corral de retención para ejecutivos. Que aún podrían saber demasiado para ser despedidos limpiamente. Su calendario fue vaciado. Su acceso a Slack, por lo que escuché, fue reducido a solo lectura en 3 canales. Había pasado de EVP a marcador de posición en 4 días. Mecal. Recibió instrucciones delicadamente, pero claramente de contactarme sin disculpa, sin propia, solo un mensaje enviado a través de un asociado junior que solía asesorar, preguntando educadamente si consideraría revisarla. Estructura de loca de proveedores para reinstalación de firma. No respondí. En cambio, abrí mi laptop e inicié sesión en un panel de administración completamente nuevo, uno vinculado a una consultoría logística boutique, a la que me había unido silenciosamente la semana después de irme. Competidor, técnicamente, pero más ágil, más inteligente y lo más importante, construido sobre sistemas que no tendría que sostener con cinta adhesiva cada viernes por la noche para mantenerlo funcionando. Me dieron un escritorio, me dieron un título, no me dieron política ni batidos de proteínas y lo más importante, escucharon, estaba concentrada en un flujo de auditoría de proveedores cuando llegó la oferta sobre de mensajero, papel de alto gramaje sin remitente listado, sin lock, solo una carta cuidadosamente escrita, ofreciendo un anticipo discrecional al norte de 6 cifras para regresar como Kensal. Hora especial de continuidad. No estaba firmada deliberadamente, estoy segura. Una hoja de parra de negación plausible, como si tal vez solo imaginé que apareció en mi puerta. No la trituré, pero tampoco respondí por qué. Esto no se trataba de venganza. Si hubiera querido sangre, habría ido a la prensa. Si hubiera querido atención, habría publicado la cláusula en LinkedIn con un subtítulo irónico y la habría visto encenderse como gasolina. Podría haber construido una marca con eso, pero no, esto nunca fue sobre eso. Esto se trataba de alejarme con mi nombre intacto, de ver la torre caer y saber que no puse una mano en ella, dejar un lugar que pensó que era desechable. Solo para descubrir que yo era el maldito cable de alimentación. Esperaban un colapso, un berrinche, una demanda, tal vez. En cambio, obtuvieron silencio y ese silencio fue ensordecedor. Ahora estaban redactando ofertas sin firmas, esperando que el dinero pudiera rebobinar lo que la negligencia les costó,
pero no estaba interesada en ser su parche. No, otra vez. No necesitaba su título, no quería su cheque porque nada, y me refiero a nada, es más ruidoso que la dignidad de no decir absolutamente nada y ser escuchada de todos modos. Era un martes por la mañana. La lluvia golpeaba ritmos perezosos contra la ventana del café. Me senté sola, asiento de esquina, el mismo que siempre elegía, mitad por hábito. Mitad porque quedaba a la puerta. El café era promedio, la vista olvidable, pero la tranquilidad esa era mía. A las 9:37 aún llegó el mensajero sin contacto visual, sin cortesía, solo una carpeta de cuero colocada suavemente sobre la mesa como si contuviera algo sagrado o radioactivo. Salió sin una palabra. Abrigo ya empapado por la llovizna, dejando atrás nada más que el sobre y el aroma de asfalto mojado. Lo miré por un tiempo, dejando que el peso de ello se asentara en el momento. Ya sabía lo que había dentro. No porque alguien me lo dijera, nadie se había atrevido a llamar, sino porque el tiempo tiene una forma de confirmar lo que la gente no dirá en voz alta. Cuando finalmente rompí el sello, era exactamente lo que esperaba. Actas de la reunión del Consejo confidenciales, selladas, numeradas, enterrado dentro de un solo párrafo bajo resumen de asesoría general. Sesión de emergencia reconocida. Pérdida crítica debido a descuido de cláusula 14D. Revisión inmediata de acuerdos operacionales heredados a emprenderse. Reestructuración estratégica necesaria para restaurar confianza de proveedores. Recomendación. De establecer papel asesor de cumplimiento en el futuro. Alcance bajo discusión. Era clínico, sin sangre. El tipo de lenguaje usado cuando la gente está tratando de hacer que el desastre suene como estrategia. Pero esa línea significaba todo. Pérdida crítica debido a descuido de cláusula 14D. No contratiempo inesperado, no desafío de transición de empleados, ni siquiera paso en falso procesal. Pérdida. No me nombraron, no tenían que hacerlo. La cláusula era yo. Cerré la carpeta lentamente, doblé la página como una carta que me había escrito a mí misma años atrás. La deslicé en mi bolso sin fotos, sin llamadas, solo el suave crujido del cuero. Mientras la cerraba. Afuera, un nuevo mensajero estaba llegando. Este para una pareja al otro lado de la sala. La vida continuaba. La gente bebía su café, los teléfonos zumbaban. El mundo no se detuvo, pero el mío cambió porque al final no necesitaba venganza, no necesitaba titulares, ni disculpas, ni alguna oferta performativa de regreso. Ni siquiera necesitaba que supieran cuán cerca habían estado del colapso. Sabían lo suficiente. Sabían que habían despedido a la persona equivocada, que habían reescrito el organigrama y al hacerlo, eliminado silenciosamente la única firma que no podían permitirse perder, y ahora estaban reconstruyendo, apresurándose silenciosamente, reconociendo lo que ninguno de ellos dijo en público, que a veces los callados no son solo parte del